Vamos a pasar ahora con Diana Gabaldón Sánchez. Ella estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México con su tesis titulada ¿Por qué no podemos ser libres? Actualmente es adjunta de la doctora Zaida Olvera en la asignatura de Texto 6 e Historia de la Filosofía y también realiza una especialización en psicoanálisis. Ella nos va a presentar un texto titulado Hegel y Haití, comentario al libro de Susan Bach. En Hegel, Haití y la historia universal, Susan Buckmore nos enfrenta a una serie de reflexiones desarrolladas a partir de la revolución antiesclavista en Haití, de Haití de 1791 y su probable influencia en la filosofía de Hegel. El libro estalla en una serie de direcciones y reflexiones que son, por un lado, la revolución de Haití en sí misma y sus posibles influencias teóricas, por otro, la recepción del evento en Europa, que incluye su posible influencia en la dialéctica del amo y el esclavo de la fenomenología del espíritu, y por otro, una notable desconexión entre la teoría y la práctica de muchos filósofos ilustrados, entre ellos Hobbes, Locke y Rousseau, que no puede más que retarnos a pensar con una mirada renovada, y por último, una reflexión sobre la historia universal y la posibilidad de pensarla actualmente. A continuación, intentaré delinear algunas reflexiones que hace en su libro Susan Buckmore, agregando algunos comentarios para profundizar la reflexión, ¿no? La primera tema es la discrepancia entre la teoría y la práctica en la ilustración. Susan Buckmore señala la sorprendente situación de que, si bien para el siglo XVIII la esclavitud se ha convertido en la metáfora fundamental de la filosofía política de Occidente, connotando todo lo que se concebía como maldad en las relaciones de poder, en la práctica la esclavitud aumentaba cualitativa y cuantitativamente en las colonias europeas hasta el punto de ser un garante fundamental de la riqueza económica de Europa. Para la autora, esta paradoja o discrepancia implica una notable desconexión entre la teoría y la práctica de la ilustración, que ejemplifica con distintos casos europeos. Uno de ellos es el caso holandés, en el que Buckmore resalta el silencio respecto al comercio de esclavos negros de uno de los historiadores holandeses modernos más importantes, que se llama Simon Schama, perdón. Y a pesar de que Schama hace alusión a la discriminación de judíos en la historia holandesa, en ningún momento trata la esclavitud doméstica patente en los cuadros de la época o el comercio de esclavos de África en las colonias europeas. Bueno, el libro tiene muchas imágenes que recupera Susan Buckmore también para sostener sus argumentos, y este es pues un cuadro que está interesante, que es un retrato de una familia holandesa, ¿no? Donde claramente hay un esclavo negro, ¿no? Y bueno, otro caso paradójico, arguye Susan Buckmore, es la revolución de Cromwell en contra de la monarquía absoluta inglesa, en donde, a pesar de que se movilizó la figura de la esclavitud como símbolo en contra de la monarquía y el régimen feudal, la teoría política de la época justificaba la esclavitud en las colonias sin aparente contradicción. Buckmore explica que Hobbes consideró la esclavitud como una consecuencia inevitable del estado de la naturaleza y la lógica de poder, mientras que Locke parecía limitar la condena de la esclavitud a Gran Bretaña sin extensión en las colonias británicas. El aislamiento del discurso político sobre el contrato social de la economía de la producción doméstica permitía que este doble estándar fuera posible, ¿no? Dice Buckmore. Y bueno, este es igual otro cuadro de una condesa. Este es en Inglaterra. Ahora bien, respecto a este primer abordaje sobre la desconexión entre la teoría y la práctica, me surge la siguiente pregunta. ¿No es la sorpresa de esta desconexión solo sorprendente para nosotros? Otra pregunta que hago es: ¿qué historia nos contamos sobre la ilustración para llegar a esta sorpresa? Me llama la atención que el libro del historiador holandés al que hace referencia se escribe en 1987. ¿Y qué pasa si esa insoportable ceguera e hipocresía a la que parece aludir Susan Buckmore no está tan lejos de nosotros, sino tan solo en 1987? ¿No? Está mucho más cerca de lo que habíamos pensado, y este coraje que nos provocan los hombres ilustrados nos sirve de mucho mientras ubiquemos el filtro de esta mirada
de esta ceguera, selectiva o no, en aquellas profundidades de la Ilustración y no en la modernidad. Sin duda, este es uno de los interesantes y estimulantes problemas a los que apunta el libro de Hegel y Haití y que Susan Buchmores llama los dos silencios. Un primer silencio sería el de la Ilustración, que consistiría tanto en la incapacidad de los europeos de pensar el evento de Haití o de hacerlo en vista de categorías prehechas, como también la tensión del concepto de libertad, contraparte de la idea de esclavitud, que para los ilustrados parecía terminar en las colonias. En resumen, este primer silencio consiste en que la mano de obra esclava no les concernía a los ilustrados para pensar la libertad. Por otro lado, para Susan Buchmores, un segundo silencio justamente se erige en la medida en que no se habla de Haití en relación a Hegel, porque esta conexión es más invisible debido a la construcción de discursos disciplinarios a través de los cuales se hereda el conocimiento del pasado. De hecho, la conexión entre Hegel y Haití, nos dice Susan Buchmores, no es nueva. El investigador Pierre Franklin Tavares ya había establecido tal posibilidad en 1990, basándose en la evidencia de que Hegel leyó al abolicionista francés Henri Grégory. Es justamente la ignorancia de esta posibilidad por parte del establishment hegeliano lo que constituye para Buchmores este segundo silencio. Sin embargo, a pesar de señalar esa diferencia en algunos momentos, Susan Buchmores parece no establecer de manera clara esta distinción entre la ceguera ilustrada y la ceguera actual. Es por lo que no puedo dejar de señalar que la distancia entre ese silencio ilustrado y el actual guarda tanto diferencias como similitudes importantes que esa misma tensión que Buchmores nota en esa época ilustrada está presente de alguna forma en la nuestra. Quizás precisamente por eso que Hegel y Haití aparecen hoy como un problema, una sorpresa o un evento a ignorar. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está esa tensión? ¿Por qué la experiencia colonial ha sido excluida de las historias que el pensamiento occidental se cuenta a sí mismo? ¿Y por qué esa pregunta nos interpela hoy? ¿No? Una respuesta apresurada y pensada desde Hegel es que justamente reconocer ese otro punto de vista, la experiencia colonial, podría implicar una nueva mediación a toda la normatividad hegemónica actual de reconocimiento entre humanos. Y Susan Buchmores problematiza esta situación al preguntarse desde dónde nos apropiamos o interpretamos la revolución de Haití en 1791. La isla de Santo Domingo en 1791 fue el epicentro de una rebelión organizada de esclavos que provocó que en 1793 fuera abolida la esclavitud en todas las colonias francesas. En Hegel y Haití, Susan Buchmores busca interpretar y pensar esta revolución al menos por tres vías o puntos de vista: en su relación con Europa, en su relación con la religión vudú y la masonería, y en su relación con la economía mundial. Considero que el objetivo propone desarrollar estas vías es salirse del paradigma ilustrado que, según Buchmores, silenció este acontecimiento como parte de la historia mundial. Haití y Europa. Entonces, Susan Buchmores sostiene que a partir de documentos de la época, la revuelta de Santo Domingo sin lugar a dudas llamó la atención de Europa en su momento, ¿no? La revista Minerva, revista política con una reputación periodística consolidada, leída por Goethe, Schiller y muy probablemente por Hegel, publicó en 1804 como introducción editorial el artículo titulado Los ojos del mundo están puestos en Santo Domingo. A esta publicación le siguen al menos 100 páginas de noticias y testimonios que informaban sobre la independencia de esta colonia francesa. La prensa inglesa, estadounidense y polaca también parecen haber reportado este suceso, y Susan Buchmores explica que si bien hubo una censura de la prensa francesa en 1803, los periódicos y semanarios británicos, al igual que los estadounidenses, recalcaban los eventos de la lucha final revolucionaria en Santo Domingo, ¿no? A partir de esta evidencia, Buchmores defiende ampliamente la posibilidad de que Hegel formuló la dialéctica del amo y del esclavo en la fenomenología del espíritu, tomando en cuenta estos acontecimientos. Ahora bien, más allá de que Hegel posiblemente pensó este acontecimiento para elaborar la dialéctica del amo del esclavo, también es patente que la discusión de este evento inevitablemente formó parte del espíritu de la época. Con esto quiero decir que incluso si Hegel no hubiera puesto atención en este evento en particular, el tema del abolicionismo ya resonaba al menos desde 1770 en Francia y en Estados Unidos.
David Bryan Davis, historiador, al que hace numerosas veces referencia a Susan Buck-Morss, elabora una línea del tiempo sobre eventos abolicionistas que empieza en 1770 con una publicación titulada Historia filosófica y política de los establecimientos y comercio de los europeos en las dos Indias, del francés A.B. Rinals, donde incita a buscar un Espartaco negro como líder de la rebelión abolicionista. El siguiente acontecimiento en la línea del tiempo es en 1701, donde un proyecto de ley en Massachusetts busca abolir la esclavitud sin éxito. En resumen, hay suficiente evidencia para mostrar que el tema de la esclavitud en las colonias, con todo y una injusta lentitud y sus contradicciones, parecía ocupar un lugar en las discusiones tanto políticas como teóricas de la época. Incluso Susan Buck-Morss sugiere interpretar la crítica a la fenomenología de Hegel a la luz de los argumentos presentes de la época. Ahora bien, si aceptamos que la discusión abolicionista formaba parte del espíritu de la época, tampoco podemos negar que el nuevo mundo no dejó intacto al viejo mundo y viceversa. Hegel nos ha enseñado, sobre todo a partir de la dialéctica del amo y el esclavo, que ningún polo de una relación entre sujetos queda intacto en su encuentro. Tomando esto en cuenta, me gustaría sugerir que parte de creer en cierta ideología de la dominación es creer que una relación de dominación amo-esclavo solo va de un lado hacia otro, es decir, es unidireccional. Y justamente la dialéctica del amo y el esclavo nos muestra esta plasticidad en la que se ve todo el movimiento de una relación asimétrica que inevitablemente va y viene. Que esto sirva también para ampliar la reflexión de Susan Buck-Morss en el sentido en que por momentos parece incuestionable que Haití y el Nuevo Mundo están al margen. La pregunta es, ¿este margen necesariamente significa estar fuera de los efectos y fuera de la subjetividad? O quizá la pregunta tenga que ser, ¿a qué nos referimos por margen? ¿Y cuándo exactamente se proyectó este margen en la historia? Por momentos parece que el temor a interpretar el acontecimiento desde un punto de vista eurocentrista tiene que ver justamente con pensar la relación entre amo y esclavo como una relación unidireccional. Y me parece que también olvida una importante enseñanza de Hegel de que un centro solo es un centro dependiendo del punto de vista, ¿no? Entonces quizá aquí podemos pensar con Hegel y contra Hegel, ¿acaso su filosofía no nos permite hacer eso? Que el punto ciego desde el cual se construye la subjetividad del esclavo no deja de ser una subjetividad muy a pesar, para bien y para mal, de que el amo lo trate como un objeto, ¿no? Y es justamente este espacio subjetivo el que posibilita otras influencias y vías más allá de la mera extensión de los ideales de la Revolución Francesa que el llamado Viejo Mundo tuvo la piedad de compartir. El ejemplo de la influencia vudú es muy bueno. Susan Buck-Morss explica que la conspiración esclava en Haití fue liderada por Boukman, un sacerdote vudú que no solo unió esclavos de diversas culturas africanas, sino también símbolos culturales occidentales. Y Boukman, como reporta Buck-Morss, dijo a los esclavos, derribemos el símbolo del Dios blanco que tan a menudo nos han obligado a llorar, escuchemos la voz de la libertad que habla en el corazón de todos nosotros. Pero ¿qué es esto sino la muestra de un movimiento en la subjetividad del punto de vista esclavo? Eso lo quiero hacer desarrolla un poco esta idea que también menciona en el libro Susan Buck-Morss, que insiste en que la teoría marxista no solo oscureció el acontecimiento de Haití al apropiarse de la dialéctica del amo y el esclavo, sino que además esta nueva mirada sobre la revolución de Haití reta el pensamiento marxista en distintos sentidos. Uno de ellos es la realidad de que aquella institución que el marxismo consideró premoderna en realidad sostiene una buena parte de la extracción de la riqueza moderna, ¿no? Y por otro lado, Buck-Morss hace un llamado a pensar que la verdadera angustia de los europeos en su momento no era tanto cómo explotar la mano de obra de la manera más eficiente, sino cómo hacer que obedezcan, ¿no? Razón por la cual los europeos fueron capaces de erigir barreras conceptuales en formas de distinciones parciales entre nación y colonias con tal de seguir sosteniendo la esclavitud y una división que se tornaba en realidad porosa. No obstante, más allá del planteamiento de Buck-Morss, que es muy interesante, creo que hay bastante espacio para pensar el acontecimiento de Haití desde la economía política marxista.
porque al final la revolución derivó en una continuación del sistema de plantaciones en la isla, que enseñó a los europeos que la mano de obra libre no era necesariamente una mano de obra indisciplinada, ¿no? Entonces, pues el giro de estos acontecimientos nos daría razones para pensar que las fuerzas económicas ya estaban esperando esta nueva figura del esclavo libre, ¿no? De los medios de producción, pero esclavo del salario. Y bueno, también es notable el papel que tuvo el Atlántico como productor de azúcar en este momento. Y bueno, como conclusión, Hegel y Haití es una lectura que nos invita a pensar y a dudar de cierta mirada ya establecida y cómoda sobre la ilustración, pero también sobre la modernidad. Susan Bookmore propone rescatar la idea de una historia universal de los usos con los que se aprovechó la dominación blanca. Propone un proyecto que no abandone la idea de libertad universal, pero que la reconstituya sobre una base distinta. Para ello sugiere pensar la historia universal a partir del concepto de porosidad, que expone conexiones ingobernables y que nos permite imaginar una historia universal distinta. Creo que la propuesta es sumamente interesante y actual. Y creo que consolidarla implicaría dar seguimientos a varios de los puntos que aquí comenté, que son como apenas una mera pincelada y que tienen que ver con preguntarnos en qué medida la invisibilidad y el silencio del que habla Bookmore es actual y vigente en nuestra disciplina. Y también si ese silencio también no tiene que ver con un reflejo, como si fuéramos un reflejo de la ilustración, en el sentido de que nuestra época no está exenta de esas tensiones, y que también es momento de repensar no solo lo que está al margen, sino también lo que está en el centro, y creo que Hegel es crucial en este sentido. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Diana, por tu presentación. Agradecemos a... Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.